Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy abordaremos un tema de gran importancia dentro del ámbito jurídico, los medios de impugnación, los cuales son contemplados como recursos de defensa que tienen las partes procesales para oponerse a una decisión de una autoridad judicial. En este sentido, el derecho procesal colombiano contempla una serie de mecanismos legales denominados recursos procesales, cuyo objetivo principal es el de garantizar el derecho al debido proceso, la legalidad y la justicia en las decisiones judiciales. Estos instrumentos permiten controvertir las providencias emitidas por los jueces, ya sea por errores de hecho o de derecho, asegurando así un control sobre las decisiones jurisdiccionales. En este contexto, el presente video tiene como propósito exponer los diferentes tipos de recursos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, su marco legal, su aplicación práctica y reflexionar sobre su efectividad e impacto en la administración de justicia. Los recursos procesales en Colombia se dividen en dos grandes categorías: los ordinarios, que incluye la reposición, la apelación y la súplica, y los recursos extraordinarios, que contemplan la casación, la queja y la revisión. Cada uno de ellos tiene características particulares, procedimientos específicos y tienen un marco legal que los regula. A continuación se expone cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los recursos ordinarios. En primer lugar está el recurso de reposición. Es el mecanismo que permite solicitar al mismo juez que dictó una providencia que la reconsidere, cuando se considera que ha incurrido en un error. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 318 y 319 del Código General del Proceso. No es como un recurso de segunda instancia, sino de revisión por parte del mismo funcionario quien emitió la decisión. Dentro del ámbito de aplicación, se puede presentar contra autos dictados por el juez de conocimiento, por el magistrado sustanciador cuando no sean susceptibles de súplica, y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. No procede contra autos que resuelvan apelación, súplica o queja. Forma y oportunidad. Si el auto se dicta en audiencia, el recurso debe imponerse verbal o inmediatamente. Si se dicta fuera de la audiencia, debe interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Entre las limitaciones tenemos que el auto que resuelve la reposición no admite otro recurso, salvo que se introduzca puntos no tratados en la decisión inicial. En este caso, si caben recursos sobre esos aspectos nuevos. Las salas de decisión no permiten reposición, pero sí aclaración o complementación dentro de un término de la ejecutoría. Dentro del trámite del recurso, según el artículo 319 del Código General del Proceso, si se interpone en audiencia, se decide inmediatamente luego de dar traslado a la contraparte. Si se impone por escrito, se resuelve después de conceder 3 días de traslado a la parte contraria, conforme al artículo 110. En síntesis, el recurso de reposición es una vía de impugnación inmediata y de carácter interno del proceso judicial, que permite al mismo juez revisar sus decisiones interlocutorias. Su finalidad es garantizar la corrección oportuna de errores sin necesidad de agotar recursos de segunda instancia, favoreciendo la celeridad y la economía procesal. Como segundo recurso tenemos el recurso de apelación. Este se presenta ante el superior jerárquico del juez que profirió la decisión, con el fin de que la revise de acuerdo a la legalidad y la justicia de la providencia. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 320 a 330 del Código General del Proceso. En cuanto a la finalidad de este recurso de apelación, se debe aclarar que busca garantizar la legalidad y justicia de las decisiones judiciales tomadas en primera instancia. Es un medio que permite que el superior jerárquico del juez que profirió una providencia la revise
pero no solo en relación con los reparos concretos formulados por el apelante. Esto refuerza el principio de limitación del recurso, pues el superior no puede pronunciarse más allá de lo alegado, salvo ciertas excepciones. Dentro de las providencias apelables de acuerdo al artículo 321 del Código General del Proceso, se encuentran que están las sentencias de primera instancia, excepto las proferidas en equidad, y algunos autos específicos como los que rechazan la demanda, niegan la intervención de terceros, niegan las pruebas, afectan la continuación del proceso, entre otros. Esto demuestra la amplitud del control de legalidad en la etapa procesal. Dentro de la oportunidad y requisitos para apelar, según el artículo 322, las apelaciones deben interponerse inmediatamente si se dictan en audiencia o dentro de los 3 días si se notifican por fuera. La sustentación debe incluir reparos concretos. Si no se hace correctamente, se declara desierto el recurso. Esto muestra un alto grado de formalismo y exigencia técnica, lo cual busca eficiencia, pero puede limitar el acceso a la segunda instancia si no se cumple rigurosamente. Dentro de los efectos en los cuales se concede la apelación de acuerdo al artículo 323 está en primer lugar el efecto suspensivo, la cual se suspende la ejecución de la decisión. Como segundo está el efecto devolutivo, en donde no se suspende la decisión ni el proceso. Por último, se encuentra el efecto diferido, en donde se suspende el cumplimiento de la decisión, pero el proceso continúa. Esto permite graduar la incidencia procesal del recurso dependiendo de la naturaleza de la providencia apelada. Para el trámite y la remisión del expediente, según los artículos 324 a 327, se regulan los pasos para enviar el expediente al superior, incluida la obligación del apelante de cubrir gastos de reproducción, lo que refuerza la carga procesal del recurrente. Asimismo, el juez superior puede decretar pruebas, pero dentro de límites escritos, lo que asegura una segunda instancia más rápida y concentrada, aunque con ciertas restricciones probatorias. En lo que respecta a la competencia del juez de segunda instancia, conforme al artículo 328, el juez superior debe resolver únicamente lo apelado y argumentado, salvo algunas excepciones. Se protege al apelante único de una decisión más desfavorable, salvo que la reforma afecte aspectos íntimamente relacionados. De igual forma, se impide la promoción de incidentes, lo que busca agilidad. Para el cumplimiento de la decisión del superior, según el artículo 329, una vez resuelta la apelación, el juez de primera instancia debe acatarla mediante auto, anulando lo actuado si fue apelado en efecto devolutivo o diferido. Esto garantiza la efectividad del control jerárquico. Finalmente, los efectos sobre el decreto y la práctica de pruebas, conforme al artículo 330, hace referencia a que el supervisor que revoca una decisión que negó pruebas, estas deben practicarse siempre que no se haya dictado sentencia o en la audiencia de apelación si la sentencia también fue apelada. Así se asegura el derecho de defensa. Otro de los recursos es el recurso de súplica. El recurso de súplica es un mecanismo de control interno dentro de los tribunales colegiados que permite cuestionar ciertos autos dictados por el magistrado sustanciador, es decir, el juez encargado de impulsar el proceso o de emitir decisiones preparatorias dentro del tribunal. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 331 y 332 del Código General del Proceso. Este recurso procede únicamente contra autos que por su naturaleza serían apelables y en las siguientes situaciones específicas que se mencionan a continuación. Por ejemplo, cuando se dictan en segunda o única instancia por parte del magistrado sustanciador, durante el trámite de la apelación de un auto, o contra autos que admitan recursos de apelación o casación, o contra autos dictados en recursos extraordinarios que pueden ser tanto de casación o de revisión, que habrían sido apelables si se hubieran dictado en primera instancia. Cabe destacar que no procede contra autos que resuelven la apelación o la queja
lo cual marca una limitación expresa del recurso. Dentro de las oportunidades y requisitos encontramos que el recurso debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto. Se presenta mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador. Debe contener las razones de inconformidad, es decir, los argumentos concretos por los cuales se considera que la decisión es incorrecta o también es injusta. El trámite del recurso de súplica, según el artículo 332 del Código General de Proceso, una vez interpuesto, primero se corre traslado a la parte contraria por 3 días para que ésta pueda responder siguiendo la regla general del artículo 110 del Código General del Proceso. Luego el secretario remite el expediente al magistrado que sigue en turno dentro de la misma sala, quien actuará como oponente. Tercero, el recurso lo resuelven los demás magistrados de la sala, excluyendo al que profirió la providencia impugnada, garantizando así la imparcialidad. Y cuarto, la decisión sobre la súplica es definitiva, ya que no admite ningún otro recurso. Pasemos ahora a los recursos extraordinarios. El primero de ellos es el recurso de casación. Este recurso extraordinario de casación, previsto en el Código General del Proceso colombiano, permite comprenderlo como una herramienta jurídica de naturaleza excepcional, destinada a garantizar la coherencia del sistema judicial, salvaguardar derechos fundamentales y promover la aplicación uniforme del derecho. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 333 a 351 del Código General del Proceso. En primera instancia, el artículo 333 establece que la casación busca, primero, unificar la jurisprudencia nacional, segundo, controlar la legalidad de las sentencias de los tribunales superiores, tercero, proteger derechos constitucionales y el orden público, y además efectivizar los tratados internacionales en el ámbito interno. En esencia, este recurso no está orientado a reexaminar hechos, sino a revisar si la decisión judicial respetó el marco jurídico vigente. Dentro de la procedencia del recurso, de acuerdo al artículo 334 del Código General del Proceso, se pueden interponer contra ciertas sentencias de segunda instancia emitidas por tribunales superiores. Dentro de estos se encuentran los procesos declarativos, acciones de grupo bajo jurisdicción ordinaria y liquidaciones de condenas en concreto. También se contempla la casación adhesiva según el artículo 335, que permite a otra parte sumarse al recurso principal aún con interés económico insuficiente siempre que lo haya presentado oportunamente. El artículo 336 hace relación a las causales de casación. La norma enumera 5 causales. La primera es la violación directa de normas sustanciales, que hace referencia al derecho sustantivo. Segundo, la violación indirecta, que por error en la valoración de pruebas o hechos se haya presentado. Como tercero, la falta de congruencia entre la sentencia y los hechos o pretensiones. Cuarto, sentencias que agravan la situación del apelante único. Y quinto, sentencias dictadas en procesos viciados de nulidad insubsanable. La Corte solo podrá estudiar las causales alegadas expresamente, excepto en casos en que el fallo atente contra el orden público o derechos fundamentales, lo que permite la casación de oficio. Dentro de los requisitos formales y de cuantía, el recurso debe interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Esto según el artículo 337. Para los procesos económicos se exige un interés afectado superior a 1,000 salarios mínimos legales vigentes, conforme al artículo 338. Se pueden aportar dictamen pericial para sustentar la cuantía, conforme al artículo 339. Asimismo, el magistrado sustanciador ordenará el envío del expediente a la Corte si se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 340. En lo que respecta a los efectos del recurso y suspensión de la sentencia,
Según el artículo 341 del Código General del Proceso, la presentación del recurso no suspende el cumplimiento de la sentencia, salvo en ciertos casos, como el estado civil o la declaración pura. El recurrente puede solicitar la suspensión de la ejecución ofreciendo caución económica. La admisibilidad y el trámite. El recurso puede ser inadmitido por falta de legitimación, extemporaneidad o no pago de copias necesarias. Esto según el artículo 342. Una vez admitido, se da traslado por 30 días para presentar la demanda de casación conforme al artículo 343. El artículo 344 y siguientes hace referencia a la demanda de casación. Esta debe contener, primero, la identificación de las partes, el resumen del proceso, los hechos y las pretensiones. Segundo, la formulación clara de los cargos, con distinción entre errores de hecho y de derecho. Tercero, no se pueden introducir temas no tratados en las instancias previas. Y cuarto, si la demanda es extemporánea o defectuosa, se declara desierto el recurso según los artículos 345 y 346. En cuanto a la selección del caso y la sentencia, la Corte puede inadmitir casos aún si cumplen requisitos formales, si ya hay jurisprudencia reiterada o si el error no tiene relevancia jurídica, según el artículo 347 del Código General del Proceso. Admitida la demanda, se da traslado por 15 días a los opositores, esto de acuerdo a las indicaciones del artículo 349. Igualmente, la sala puede dictar sentencia en audiencia, con posibilidad de intervención de las partes. La sentencia puede casar total o parcialmente la decisión impugnada. Rectificar doctrina si la sentencia fue erróneamente motivada, pero su decisión fue correcta. Si la sentencia ya fue ejecutada, se anulan sus efectos según el artículo 350. En pocas palabras, el recurso de casación en Colombia es una figura diseñada para proteger la integridad del sistema jurídico, corrigiendo errores sustanciales cometidos por los tribunales superiores. No se trata de una tercera instancia, sino de un mecanismo para garantizar la correcta aplicación del derecho y la protección de los derechos fundamentales, bajo condiciones estrictas de procedencia, admisibilidad y sustento argumentativo. Muy bien, a continuación vamos a hablar de otro de los recursos, que es el recurso de queja. Es un mecanismo procesal que tiene una parte cuando se le niega la admisión de un recurso de apelación o de casación. Sirve para que esa negativa sea revisada por el superior jerárquico del juez que la negó. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso. ¿Cuándo se presenta? Según el artículo 353 del Código General del Proceso, en subsidio del recurso de reposición, generalmente se interpone como recurso subsidiario junto con la reposición contra el auto que negó la apelación o la casación. En segunda medida, la excepción, si la negativa es el resultado de una reposición interpuesta por la parte contraria. El recurso de queja se interpone directamente dentro del término de la ejecutoria del auto. Para su trámite, si se niega la reposición o si se interpone directamente la queja, el juez debe primero ordenar la reproducción de las piezas procesales necesarias y enviar las copias al juez superior, quien puede pedir más documentos si lo considera pertinente. El escrito de queja se deja en la Secretaría durante 3 días para que la otra parte pueda manifestarse. Luego de ese plazo, se decide el recurso. Respecto a la decisión del juez superior, si se considera que fue incorrecta la negativa a admitir el recurso de apelación o casación, el juez lo admitirá y comunicará la decisión al juez inferior. En el caso de la apelación, también indicará el efecto en que se concede, si es devolutivo o suspensivo. Finalmente, el recurso de revisión, que está regulado como un mecanismo excepcional,
que permite cuestionar una sentencia ejecutoriada en situaciones específicas con el objetivo de proteger el principio de justicia material. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 354 a 360 del Código General del Proceso. En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, este recurso extraordinario no está diseñado para corregir errores de hecho o de derecho comunes, sino para atender situaciones excepcionales en las que una sentencia firme puede estar viciada por causas graves que atenten contra la justicia, como el fraude, el error judicial evidente o la violación al debido proceso. Dentro de las causales específicas mencionadas en el artículo 355 del Código General del Proceso, se establecen 9 causales que justifican la revisión. Estas se pueden agrupar en las siguientes. Primero, el descubrimiento o revelación posterior, que sería la causal 1, en donde aparecen pruebas nuevas que no pudieron ser conocidas por razones ajenas al control del recurrente. Un segundo grupo, la falsedad o ilicitud en medios probatorios. Aquí se encuentran las causales de la 2 a la número 5, que incluyen documentos falsos, testigos falsos, peritajes amañados o cohecho judicial. Dentro de un cuarto grupo se encuentra el fraude procesal o indebida participación. Aquí están inmersos los causales 6 y 7, como colusión entre partes o representación indebida que vulneran derechos fundamentales. Finalmente, un grupo en donde se encuentran los vicios en la sentencia misma o contradicción con cosa juzgada, que se enmarcan los causales 8 y 9, como nulidad absoluta o contradicción con una sentencia anterior entre las mismas partes. Dentro de los términos para interponer el recurso, conforme al artículo 356 del Código General del Proceso, el derecho a interponer la revisión no es indefinido. El plazo general es de 2 años desde la ejecutoría de la sentencia. Sin embargo, hay reglas específicas dependiendo de la causal invocada, como en el caso de la falta de notificación, que se menciona en la causal séptima, donde el plazo empieza a correr desde que el afectado tuvo conocimiento de la sentencia, con un límite máximo de 5 años. Dentro de los requisitos de la demanda, mencionados en el artículo 357, la demanda debe cumplir requisitos estrictamente formales que aseguren la identificación del proceso de las partes y de la causal invocada. También debe acompañarse de las pruebas o solicitud de estas. La rigidez formal se justifica por el carácter excepcional del recurso. En lo que respecta al trámite del recurso, según el artículo 358 del Código General del Proceso, el tribunal examina inicialmente si la demanda cumple con los requisitos. Si no los cumple, se concede un plazo corto para subsanar. No se permite reformar la demanda, es decir, cambiarla o ampliarla, lo que refuerza la exigencia de precisión desde el inicio. Si es admitida, se siguen las etapas de traslado a la parte contraria, práctica de pruebas, audiencia y la sentencia. Los efectos de la sentencia de revisión se mencionan en el artículo 359 del Código General del Proceso, en donde la Corte o el Tribunal puede, primero, invalidar y reemplazar la sentencia, según las causales 1, 6 y 9. Segundo, declarar sin valor y devolver el proceso para nuevo fallo, conforme a la causal 8. Y por último, declarar nulidad de todo el proceso, según la causal séptima. Además, se deben resolver todas las consecuencias patrimoniales derivadas de la invalidez. Finalmente, el artículo 360 del Código General del Proceso nos hace mención a las medidas cautelares. Para proteger el resultado del proceso de revisión, el juez puede decretar medidas como inscripción de la demanda o secuestro de bienes, si se solicitan en la demanda y se cumplen los requisitos legales. En efecto, el recurso de revisión es una herramienta de protección excepcional y garantista, destinada a corregir injusticias que por su gravedad no podrían ser toleradas en un Estado de Derecho. Su carácter extraordinario implica una serie estricta de regulación procedimental y probatoria,
asegurando que no solo prosperen los casos donde realmente se demuestre una violación grave al debido proceso o a la verdad judicial. Muy bien. Después de explorar cada uno de estos recursos, vamos a proceder con las conclusiones. Los recursos procesales en el derecho colombiano, como la reposición, apelación, súplica, casación, queja y revisión, representan pilares esenciales del debido proceso y de la garantía de los derechos de las partes. Su efectividad radica en la posibilidad de corregir errores judiciales, asegurar el respeto por las garantías constitucionales y ofrecer una segunda instancia que reafirma la transparencia y legitimidad del sistema judicial. De otra parte, la posibilidad de impugnar decisiones contribuye a consolidar un sistema legal más estable, donde los precedentes y las decisiones de instancias superiores orientan a los jueces y abogados. Esto permite prever con mayor claridad los posibles resultados de un litigio, facilitando la resolución de conflictos y promoviendo la paz social. Agradecemos su atención y los dejamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias.